Hola hermoso Libra, bienvenido a una nueva lectura que desde ahora será válida para los próximos días. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de las cartas del Círculo Tarot, así mismo se llama esta hermosa serie Libra. Ok, vamos a ver todo absolutamente aquello que depara el destino en el próximo futuro. Algo importante, su cual tu alma necesita saber. También Libra, así como tú puedes observar, esta lectura no tiene una fecha en específico. Eso significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. Me concentro ahora y vamos a ver todo absolutamente aquello que pasa próximamente. Bien Libra, siento de que aquí presente el mazo está completamente preparado y ahora sacamos tus primeros mensajes. Vamos a ver, empezamos con la primera carta, a ver todo absolutamente aquello que pasa. Libra, 9 de bastos, esta es la primera energía con cual justamente estamos empezando ahora mismo a por ti Libra. Vamos a sacar 2 cartas más, ya después te explico todo absolutamente aquello que pasa. 9 de espadas Libra, siguiente energía a por ti. Bien, vamos a ver otra carta más. 10 de pentáculos es prácticamente todo lo que te espera, todo absolutamente lo que se manifiesta en tu camino a partir de ahora, todo aquel lo que justamente tú vibras, de lo cual, así como esta vibración nos los indica, no tenemos en absoluto ninguna duda. Ok, hermoso Libra. Así como abrimos tu lectura, podemos observar de que el 9 de espadas junto con el 9 de bastos son 2 energías que nos vienen justamente a marcar momentos vividos justamente a por ti, tal vez de insomnio, ansiedad, mucha angustia podemos observar al interior de estas 2 cartas. La buena noticia con cual empezamos tu lectura Libra es que por fin esas situaciones a pocos días están por fin a punto de terminar. 9 de bastos es la vibración fundamental que habla de una persona que está de pies, de una persona fuerte, de una persona de que a pesar de todo lo que le haya podido ocurrir, está, siento así como, no sé cómo explicarte Libra, wow, qué cosa. Por algún momento de tu propia vida siento así como que tú perdiste mucha fuerza, ¿ok? Ahora tú sabrás qué es aquello que haya podido ocurrir. Yo lo único que puedo decir es la energía que se me transmitió, porque al transmitir tus mensajes me vino así como de golpe una fuerza que yo la sentí y que me ayudó prácticamente a conectar, porque prácticamente yo lo que hice es que entré directamente a tu energía. Y esas 2 cartas me están hablando en este momento de que fue realmente una situación que te quitó toda la fuerza, ¿ok? Fueron como tal vez momentos o tal vez algunos días que tú no tenías ni aunque fuerza para levantarte, ¿ok? Ahora, la buena noticia de todas estas circunstancias, Libra, es que todos estos momentos de angustia, de dolor, de preocupación, no te preocupes porque muy pronto van a pasar, ¿ok? Visto de que tu lectura se está abriendo con el número 9, que en este caso está como dando el resultado de algo que llega a su propio final. Y te digo así Libra porque ya después conectamos con esta grandiosa carta
de la cual justamente viene a ser manifestada a través del 10 de pentáculos. Y así como justamente podemos observar, a nivel personal, el número 10 viene a ser marcado porque es un número poderoso y que habla de un tránsito de cosas que se van a unir a tu persona, justamente en base, porque esta carta viene a marcar e indica, dice, la totalidad de todas las cosas en tu camino a partir de ahora, todos esos pentáculos a nivel espiritual que son fundamentales. Aquí sí podemos observar de que llega la prosperidad en tu camino, Libra, llega la abundancia. Para algunos de ustedes, el 10 de pentáculos puede responder y también anunciar la llegada de algún dinero que te llega, aunque sí. Yo sé que muchos de ustedes estáis en este momento con las dudas, ¿ok? Tienes muchas dudas en este presente de todo lo que tú descubres aquí o de todo aquello que tú escuchas, porque tú perdiste mucha fuerza, desconfianza, ¿ok? Siento yo, porque te rodeaste, Libra, lamentablemente, de ciertas personas que resultaron prácticamente no ser de la manera como tal vez tú tuvieras esperado. Vamos a sacar más cartas a ver qué es lo que pasa. 3 de pentáculos, Libra, por ti como siguiente energía. 6 de copas a continuación y la última carta, el 8 de copas. Todo lo que aquí se confirma con muchísima claridad en el 8 de copas, lo que verdaderamente a nivel personal tú dejarás a tus espaldas, ¿ok? Una situación que se ve con mucha claridad, a cual tú la vas a soltar, la vas a dejar ir. Y ahora el 8 de copas dice, por fin se abre un nuevo camino. Cuando conectamos con el 8 de copas, es la carta que nos despide de una situación del pasado, a cual justamente ya no volverá en absoluto a afectarte más. Esa persona se va a ir, esa persona va a hacer ese viaje. Hay un transferimiento para algunos de ustedes. Esa energía no eres tú, Libra, ¿ok? El 8 de copas es la carta que nos muestra de que cada uno de nosotros tenemos nuestro destino, tenemos nuestro camino, nuestra trayectoria de vida y que solamente interactuamos y conectamos en aquellos momentos cuando tenemos que hacer algo, cuando tenemos que aprender o cuando tenemos que realizar algunas cosas. El 10 de pentáculos a Libra, próximamente a breve, a conectar de una forma extraordinaria que da el resultado total de ese gran apoyo que tú lo conocerás en el 10 de pentáculos, en cuanto tú mismo, Libra, podrás darte cuenta de que no todo está perdido y que a tu alrededor hay personas que realmente sostienen tu proceso y tus cambios. En el 10 de pentáculos puede ser para algunos de ustedes los seres más importantes que son de tu familia, pueden ser tu familia, un grupo de personas a cual tú entras y ya después, Libra, te sale el 3 de pentáculos. Aquí hay un avance, hay un progreso esencial, hay una serie de situaciones que están por ocurrir en tu camino, Libra, porque aquí hay lo que en el modo como se presenta como demasiados pentáculos, ¿ok? El 3 de pentáculos para ti puede incluso hablarnos
de alguna propuesta profesional para algunos de ustedes, alguna idea que te llega. Es un trabajo que necesita ser realizado y sacar el tiempo necesario para ellos, ser creativo, hacer exactamente lo que a ti te gusta, saber colaborar, entrar en el grupo adecuado o estar en contacto con personas que realmente te ayudan en tu progreso, en tus cambios. Yo aquí la verdad es que veo para Libra, lo que pasa próximamente es que tú entras y que en tu vida existe una real reestructuración. Estás haciendo una serie de cambios que son muy favorables y que ya después te van a permitir a conectar con la prosperidad, con el 10 de Pentáculos. Mira con atención, Libra, todo absolutamente aquello que te llega, ¿ok? Porque esa situación está cogiendo más fuerzas. Exactamente la manera como te la había dicho antes, de que yo al principio, en el momento cuando yo abrí tu lectura, sentí de que había una fuerza que esa fuerza es como que te dejaba así como sin energías, ¿ok? Una situación, tal vez alguna persona, tal vez algunas circunstancias o tal vez alguna situación que tú no lograbas a comprender o que más bien no comprendías cómo podías hacer. Pero yo estoy observando de que aquí Libra, a nivel personal, la conexión más importante en el 6 de copas representa elegir y tomarte el tiempo necesario para poder justamente conectar con aquellos deseos más importantes de tu propia alma, porque esta carta observa nada más los niños ahí adentro de esta imagen. Representa como algo nuevo, como que algo que está como solamente al principio de las cosas. También esta carta es vista como las almas gemelas, ¿ok? Tal vez algunos de ustedes, de los librianos, vais a entrar próximamente en contacto con una persona que va a ser tu alma gemela y que con esta persona vas a desarrollar algo impresionante que, por ejemplo, con eso, con lo que tú purificas o con lo que tú sueltas de tu pasado, no podías, ¿ok? Porque en este 8 de copas no había crecimiento, no había felicidad, no había absolutamente nada, ninguna perspectiva, exactamente como el 8 de copas nos los indica actualmente en el presente, porque tenemos al 6 de copas. Vibración esencial, vibración extraordinaria, la que justamente permite para Libra, para que se abra tu nueva visión y para que te saque definitivamente de este estado de bloqueo, porque eso es lo que se me transmite en las cartas del tarot, muchos bloqueos, muchas dudas, también miedos, cosas que tú habías acumuladas. Ahora por fin te liberas y ahora por fin logras, Libra, hacer aquella persona y aquel ser que tú siempre soñaste. Vamos a preguntar al oráculo de las 7 energías a por ti, Libra, a ver qué es lo que ocurre a continuación. Con tu permiso, ya tienes tu primer carta. Sale la carta con número 30. Y 2 cartas más. Mira nada más, Libra. La flor florecida que se transmite con este hermoso brillo es la carta que justamente muestra todo absolutamente aquello que va a ser en tu camino a partir de ahora. Y no solamente eso, Libra, sino que también aquello que tú podrás realizar. Brillarás, ¿ok? Una persona
que se le puede observar el brillo sobre su cara. La sonrisa, tienes una sonrisa muy bonita, Libra. Tienes que sonreír más, ¿eh? Tienes ahí como algunos gestos que son espectaculares. Eres una persona muy bella. Dios te hizo perfecto. Dios te puso en ti de todo. Sabiduría, belleza, inteligencia, talentos, el don de la comunicación, todo para que tú puedas realizar la vida que te hace feliz, la vida merecida, la vida deseada. Te lo digo así de esta manera, Libra, es una carta extraordinaria y es una carta que muestra una flor florecida y yo a esa flor la veo reflejada en tu persona. Carta número 15, tenemos aquí esa bola grande que muestra el juego ajedrez y que muestra unas series así como de señales. Vemos aquí piezas del juego ajedrez, esa bola que puede incluso representar al mundo. Vemos las alas como símbolo espiritual del mundo en cual nosotros ahora mismo vivimos, pero lo más importante, lo que me llamó la atención fue esa llave. En cuanto con esta llave tú podrás abrir esa puerta y tener la posibilidad en el próximo futuro para que puedas al fin hacer el gran movimiento. Aquí se trata de un movimiento que para ti, Libra, va a ser súper grande, súper poderoso. El árbol lleno de frutas, en cuanto lo podemos incluso considerar como el árbol de la prosperidad, de esa inmensa, de esa gran abundancia que llega a tu persona, que por destino tú conocerás, y de esto no tenemos en absoluto ninguna duda. Podemos prácticamente observar como que con esta vibración, el árbol que lo podemos observar al interior de esta imagen viene a ser marcado a por los tránsitos, a por el poder, a por la gran manifestación desde varios puntos de vista, en cuanto justamente podemos observar todo absolutamente aquello que va a representar el próximo futuro en tu camino, la cosecha, los resultados, la base, porque incluso este árbol puede ser representado, Libra, por ti, ¿ok? Y ahora voy a darte a través, porque sé que te encantan los cristales, voy a darte un cristal a través del oráculo de los cristales para que te acompañe, para que te traiga la buena suerte. Ya vamos con el cristal, aquí lo tenemos. ¡Wow! Salió, Libra, para ti el cristal Garnet. Es el cristal que activa la pasión dentro de ti, el amor hacia las cosas que te gustan, que te apasionan. Pero también Garnet es un cristal de las energías que hace para que tú vayas a captar más vitalidad, exactamente lo que había dicho al principio. Y dice, para que actives el fuego interior. Voy a darte otro cristal más, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que pasa. Amazonite trae armonía y balance y te guía hacia el camino de la gran paz, Libra. Es prácticamente todo lo que tú necesitas para conseguir esta paz, para tener esta gran armonía. Hermoso Libra, he llegado al final de esta lectura. Si te ha gustado, te pido que le des un like, comenta si quieres. Dime qué te pareció esta lectura, ¿has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz, te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, querido Libra.